En la clase anterior ya aprendimos a trabajar con el estado en React.js y además creamos nuestro primer estado, el estado del componente TodoSearch, para almacenar el valor que están escribiendo nuestros usuarios en el campo de búsqueda. Ahora, en esta clase vamos a aprender cómo se pueden comunicar estados entre componentes padres y componentes hijos y además cómo podemos crear estados derivados para crear nuevos cálculos a partir de nuestros primeros estados. Es decir, en esta clase vamos a crear el contador de todos. Vamos a hacer que nuestro componente TodoCounter ya no muestre números aleatorios, sino que realmente cuente de nuestro nuevo estado de todos, el que vamos a crear, cuántos realmente fueron completados y cuántos tenemos en total. Vamos al navegador y te muestro esto cómo se ve. Este es el resultado final que vamos a tener en esta clase. Fíjate que acá en el componente TodoCounter nos dice que hemos completado 1 de 4 todos. ¿Y por qué 1 de 4? Porque esa es la cantidad de todos que tenemos por acá. Fíjate que tenemos 1, 2, 3, 4, esa es la cantidad total, pero solamente uno fue completado en realidad. Eso está súper bien, ya esa información es coherente. Y no solo eso, si la cantidad de todos cambia, por ejemplo, si pasamos a tener estos nuevos todos, fíjate que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 2 han sido completados, pues esa es la misma información que nos muestra el TodoCounter. Has completado 2 de 5 todos. Vamos al editor de código y te muestro cómo conseguir este resultado. Vamos al punto. ¿Cómo se comparten los estados de un componente hijo a un componente padre? La respuesta es clara. No se puede. Solamente se pueden compartir estados de padres a hijos, no al revés, al menos por ahora. Entonces, ¿cómo carambas hacemos para que este estado que creamos y consumimos en el componente TodoSearch se comunique con su componente papá, que es el componente app? Fíjate que este componente app es el que se comunica con el componente TodoSearch. ¿Cómo hacemos? Como teoría de spoiler, necesitamos combinar la forma en que trabajamos con estados con las props. Y además, los estados como no pueden ir de hijos a padres, sino de padres a hijos, pues los estados tienen que estar en el componente papá, no en el componente hijo. Eso quiere decir que este estado de acá lo vamos a tener que cortar con valentía y vamos a tener que llevarlo al componente app. Sí, yo sé que te da mucho miedo cortar código y es normal, lo vamos a hacer todo el tiempo. Es más, a veces no solo se va a cortar, a veces se va a borrar, imagínate. Vete acostumbrado. Lo importante es que por ahora este estado, el search value, ya no está en el componente search, sino en el componente app. Pero lo necesitamos en el search y no solamente en el search, también lo necesitamos en el list para que este to-do list nos pueda decir, dependiendo de la búsqueda que hayan hecho los usuarios, cuáles son los to-dos que vamos a mostrar y cuáles no. Entonces, en resumen, este componente app tiene que enviarle este estado, y no solo el estado, sino también el actualizador del estado a nuestro componente TodoSearch. ¿Cómo lo hacemos? Con props. Ya aprendimos a trabajar con props, simplemente lo vamos a utilizar un poquito más en fuera. En este componente TodoSearch vamos a enviar una propiedad que se va a llamar, se puede llamar igual que el estado, de hecho podemos ponerle también search value y vamos a decirle que esa propiedad, el valor de esa propiedad va a ser el estado que también se llama search value. Es decir, este estado se lo estamos enviando a nuestro componente TodoSearch. Y no solo eso, también vamos a enviar el actualizador del estado y también con el mismo nombre, porque ¿para qué cambiarle el nombre? Se entiende ya el nombre súper descriptivo. Vamos a enviárselo. Set search value. Perfecto. Y fíjate en algo muy importante. Este estado lo estamos creando en el componente app, pero el estado realmente se va a actualizar en el único lugar donde estamos actualizando el estado va a ser acá en el componente TodoSearch. Pero el console.log ya no lo estamos haciendo en el TodoSearch, lo estamos haciendo en el componente app. Esto quiere decir, la prueba de fuego que vamos a hacer es que si este console.log se ejecuta correctamente, significa que ya estamos comunicando estados de componentes padres a componentes hijos exitosamente. Vamos a guardar por acá y todavía no va a funcionar, porque fíjate acá, aquí estamos enviando las props, pero en el componente TodoSearch, aunque estamos utilizándolas, en realidad nunca las recibimos por ninguna parte. Lo que tenemos que hacer es recibirlas desde acá, desde las props. Pero ya que estamos acá, voy a hacer de estructuración. Por acá voy a recibir el search value, la propiedad que se llama search value, y también voy a recibir el props.set search value. Si hacemos esto, fíjate que este estado y este actualizador del estado ya deberían poder actualizar el estado que viene por medio de props al componente TodoSearch, aunque se haya quedado en el componente app, y la prueba va a ser este console.log. Vamos al navegador y comprobemos si funciona.
Vamos a recargar solamente por si acaso y vamos a escribir algo en ese search file. Vamos a escribir lasaña. Lasaña. Ya, listo, muy bien. Y fíjate, si tenemos ese console.log, por acá podemos ver que tenemos los usuarios buscan todos de lasaña, perfecto, ya están buscando lasaña. Incluso si borramos podemos seguir viendo que ahí se sigue escribiendo. Está perfecto. Ya los usuarios están pudiendo, más bien los usuarios, no, los componentes, todos los componentes de nuestra aplicación pueden acceder a ese estado del to-do search gracias a que lo movimos al componente app y por medio de proxy lo podemos enviar ya no solamente al to-do search, sino a cualquier componente que queramos. Eso está muy bien. Ya podríamos entonces enviarle estas mismas props a nuestro componente to-do list, por ejemplo, para que filtre los to-dos que vamos a mostrar o no. Pero si te fijas en el nombre de la clase, esta clase no es la de buscando to-dos, esta es la clase de contando to-dos. Así que vamos a dejar esto en pausa hasta la próxima clase, pero vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a hacer que este array de to-dos ya no sea un array allá tirado en un lugar, en algún lugar random de JavaScript, no, sino que ahora estos to-dos van a ser un estado que nosotros podamos cambiar, compartir por todos los componentes y actualizar dependiendo de las interacciones de los usuarios. Es decir, ya no solamente vamos a tener un estado, el estado del search file, sino que vamos a tener un nuevo estado de to-dos. Por supuesto, con su respectivo actualizador, estado set todos. Para eso vamos a hacer lo mismo. React.useState, useState, perfecto, paréntesis porque es una función, pero ¿qué deberíamos nosotros enviar acá como un array inicial? O más bien como un estado inicial, el initial state tan famoso de React. Y es, bueno, pues, si el estado inicia así, que va a ser null, un defined, un string vacío, ¿qué deberían ser los todos al principio? Bueno, inicialmente deberían ser un array vacío. O incluso podríamos hacer un poquito de trampa y decir que el estado inicial va a ser ya este array de default todos, los todos por defecto. Es completamente imposible si me lo preguntas a mí que por defecto le demos unos todos a los usuarios para que ya vea algo mientras tanto tengamos con qué jugar y ya después ya que creen, que completen, que eliminen o lo que necesiten. Entonces, en otras palabras, como estado inicial vamos a decirle a React que por defecto los to-dos van a ser los to-dos por defecto, el array de default to-dos. Y este estado, estos to-dos ya no van a ser siempre los mismos, sino que van a poder cambiar gracias a este estado que acabamos de crear, estado de to-dos con su actualizador set to-dos. Esto es algo muy interesante porque ya tenemos varios estados y hay otro concepto de React llamado los estados derivados que a veces son un poquito tramposos, así que prefiero explicártelo de una vez. Los estados derivados son variables, propiedades, cálculos que hacemos a partir de un estado. Recuerda que los estados pueden cambiar todo el tiempo. ¿Y qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos ahora sí a nuestro componente toDoCounter enviarle la información correcta? Es decir, que no siempre tengamos 16 todos completados y 25, sino que estas propiedades vengan tal cual de nuestro estado y por ende puedan cambiar cuando agregamos todos o cuando eliminamos todos o cuando completamos todos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en este caso necesitamos dos cosas. Por una parte necesitamos los todos completados. Podríamos crear una variable, por ejemplo, completed todos. Miren, ¿y qué más necesitamos? La cantidad total de todos, los total todos. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Fíjate que esta variable no podemos asignarle un valor fijo, no podemos decirle 4 o 17, no tendría sentido. Tenemos que hacer este cálculo de esta variable en específico basándonos en el estado, en un estado anterior que sí era un estado con todas las reglas de JS con useState. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos decirle a la variable, al estado derivado, complete todos, que va a ser igual a todos, punto, ¿cómo sabemos cuántos todos han sido completados? Tenemos un array y ese array tiene objetos y ese objeto, cada uno de los objetos tiene una propiedad completed que dice true o que dice false. ¿Cómo hacemos para saber cuántos tienen esa propiedad completed como true y no como false? Bueno, manipulación de arrays con JavaScript. Recuerda que hay un curso completo solamente de manipulación de arrays con JavaScript. Es un curso buenísimo, te lo dejo en la sección de recursos. Pero en ese curso lo importante es que aprendí que hay varias propiedades. Saben para encontrar un primer to-do, un primer objeto o elemento que cumpla con cierta condición. O la propiedad filter, que nos ayuda a encontrar no solo la primera, sino todas las coincidencias o filtros
que queramos hacer en un array. Es decir, nos va a devolver un array con todos los elementos que cumplan con cierta validación. ¿Qué validación? Bueno, en este caso voy a utilizar una arrow function para pedirle a mi estado derivado completed todos que solamente me traiga los todos que tengan la propiedad todo completed como true. En otras palabras, sí, hoy aquí se me fue una D, completed, listo, era una E lo que me faltaba. Si cada uno de mis elementos, si cada uno de estos objetos tiene la propiedad completed como true, debería aparecer en este nuevo array que se llama completed true. Muy bien, pero dos cosas. La primera, completed todos no necesitamos que sea un array, necesitamos una cantidad de elementos que hayan sido completados, de tareas pendientes que ya hayamos completado. No era array tal cual, al menos no por ahora. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, si esto me devuelve un array, como cualquier otro array, yo puedo utilizar su propiedad length para saber cuántos todos les pasaron este filtro. Fíjate acá, por ejemplo, que esta arrow función es un poco extraña por definirlo de alguna forma. Recibimos un todo y devolvemos todo.completed. Es decir, si este todo.completed es true, pues vamos a devolver true. Si es false, vamos a devolver false. Pero el hecho de devolverla, a mí ya personalmente, esto no es relevante mucho para el curso, pero a mí personalmente me causa un poquito de ruido que parezca que esta función está devolviendo un valor, pero en realidad simplemente queramos saber si es true o false. En otras palabras, a mí me gusta esta sintaxis, la doble negación. Esa doble negación va a convertir en booleano cualquier cosa que nosotros estamos devolviendo acá. Es decir, si tu do.completed tuviera un string, tuviera un número distinto a 0, tuviera un objeto, tuviera algo por el estilo, pues va a ser un valor verdadero. Y si fuera false, o tuviera un 0, un definer, lo que sea que dé negativo, pues va a ser un negativo. Es lo mismo. Si no ponemos esta doble negación, igual va a funcionar. Pero a mí, personalmente, se me hace mucho mejor esta sintaxis de la doble negación para saber que ya desde el principio pues estamos trabajando con valores falsos o verdaderos. Solo es eso, tú hazlo como tú prefieras. Y listo, ya tenemos los completed todos, ya deberíamos poder, por ejemplo, enviarle este estado derivado como propiedad a nuestro componente toDoCount. Vamos a hacer un poquito de indentación y vamos a ver si funciona. Vamos a guardar y vamos a navegar. En el navegador me dice que no podemos crear variables sin darles un valor de texto. Volvamos al editor. Voy a cometer un pecado y voy a decirle que total to es 0, simplemente para que me deje, para que me quite ese error y nos deje verificar si este estado derivado de complete to realmente funciona. Y listo, si volvemos a la aplicación, incluso podemos recargar y fíjate, esto tan interesante, me dice, has completado uno de, mientras tanto, 25 to-dos. Y si nos damos cuenta, aquí en la aplicación, en la lista de to-dos, podemos ver que, en efecto, un to-do pasó la validación. Un to-do tiene la propiedad completa como true y el resto no, por eso solamente me sale uno. Ahora lo que falta es que ese 25, pues no sea 25, sino la verdadera cuenta de cuántos to-dos tenemos por acá. ¿Te animas a hacerlo? Te dejo el reto. Ve a tu editor y cuéntame en los comentarios cómo crearías ese nuevo estado derivado total to-dos para que nos dé la cantidad total de to-dos. I know, era un reto extremadamente fácil. Lo verdaderamente complicado era el estado derivado de complete todos. En realidad, esto simplemente es llamada todos.net. Listo, con eso resolvemos el reto. Ya que tenemos un estado, que se hizo un estado con todo lo que se necesita, llamando a array.useState con un estado inicial y demás, pues ya este estado, ya este array, pues es un array. Y a cualquier array podemos llamarle a su propiedad lente. Listo, esa es la cantidad total de todos. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es enviárselo, pues como prop, a nuestro componente toDoCount. Empieza su propiedad total, vamos a decirle que el valor es total todos. Vamos a ver si funciona. Y si volvemos a la aplicación, fíjate, está tan hermoso, ya funciona, has completado uno de 4 todos, ya está, ya funciona, ya nos muestra la información correcta. Es más, cambiémoslo solo por diversión a ver si también cambia nuestro toDoCounter. Vamos a ir a nuestra lista de default todos y vamos a inventarnos un nuevo todo. Vamos a decir usar estados derivados. Y vamos a decirle que ya lo completamos porque ya aprendimos a trabajar con estados derivados. Vamos a decirle que su propiedad complete es true y vamos al navegador para que nos dé, tendrían que ser 2 todos completados de 5. Si esa es la información, lo logramos.
Vamos de nuevo, recargamos y fíjate, ya funcionó, has completado 2 de 5 todos y el to-do list también nos muestra los nuevos todos y los que han sido completados pues con sus estilos correspondientes. Felicitaciones, ya aprendimos a comunicar estados por medio de props de componentes padres a componentes hijos y también aprendimos a crear estados derivados. Estados que no se crean creando un nuevo React.js, sino que son estados que a partir de un primer estado, que ya sí es estado de verdad, pues hacen algún cálculo o lo que necesiten para que podamos facilitarle esa información al resto de componentes de nuestra aplicación. En la siguiente clase vamos ya no solamente a contar todos, sino ahora sí a buscarlos, a lograr que lo que escriben los usuarios en el to-do search se transforme en pues, qué todos se muestran o no en nuestra lista de todos. Lo vamos a hacer pasito a pasito en la próxima clase, pero te animo, te invito a que lo intentes hacer tú. Vamos a usar las mismas herramientas que ya usamos en esta clase. Estados, de hecho ya están todos los estados que necesitamos creados, y estados derivados. Un nuevo estado derivado donde podamos buscar los todos dependiendo de los 2 estados que ya creamos inicialmente. No te preocupes si es muy difícil, no te preocupes si no lo logras, felicitaciones si lo logras, simplemente inténtalo, intenta jugar un poquito con todas las herramientas que ya tenemos y te espero en la próxima clase para hacerlo pasito a pasito, viendo cómo, pues, cuál es la mejor forma, la mejor práctica de lograr esta interacción entre todos los componentes. Nos vemos allá. Mucha suerte con el resto.